Estamos de vuelta en edición nocturna. Yo supongo que mucha gente a quien le habrá molestado el comentario que yo hice se podrá estar pensando, bueno, pero usted, señor, usted es más viejo, mucho antes de que Leonel Fernández fuera presidente de la República, y usted tenía muchísimos años en el periodismo y todavía está en el periodismo, ¿no? Bueno, es posible, pero el problema es que un comentario mío o un escrito mío no afecta la vida de los 10,5 millones de dominicanos y que yo no le trazo pauta a un país. Yo pura y simplemente en el ejercicio de una profesión para la cual yo estudié, no sé si para bien o para mal, hablo de mí, no del resto, yo no afecto la vida de las personas, ni siquiera de aquellas que me escuchan y que me leen. Porque cuando yo escribo en el periódico El Caribe, yo pongo arriba del título del tema la columna de Miguel Guerrero, y con ello quiero advertir a todo lector que tenga la gentileza de leerla, de que yo no estoy trazando pautas, yo estoy opinando, yo estoy expresando mi opinión sobre un tema. Y nadie, absolutamente nadie está obligado a creerme o a seguirme o a apoyar lo que yo digo. Y yo pura y simplemente estoy ejerciendo un derecho que la Constitución me otorga como ciudadano de una nación democrática y libre todavía. De manera pues que hay una diferencia muy grande entre el ejercicio prolongado del periodismo y el ejercicio prolongado y sin límite del poder político. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Es decir, lo único malo que yo puedo hacer en el ejercicio del periodismo es provocarle un dolor de cabeza a alguien con una opinión que vaya en contra de lo que él quiere o de lo que él piensa. Pero basta con, por eso en la televisión, en los medios electrónicos hay lo que se llama un control. Si a usted le molesta lo que se dice en el programa en que yo participo, usted toca una sola y cambia de canal. Si a usted no le gusta la columna, las opiniones mías en la columna, usted simplemente no la lee. Pero si a usted no le gusta la decisión que toma un Congreso o un presidente, usted no tiene opción. Esa es la diferencia. Así es. Hablábamos de los expresidentes ya aspirando a la reelección. A la reelección, porque no es una reelección continua, o sea, claro, consecutiva, pero es una reelección porque ambos fueron electos, uno en 3 ocasiones y el otro en una, aunque ha sido candidato 3 veces. Y la reelección diferida es la peor de todas. No solo son aspirantes, sino que tienen muchas oportunidades de ser candidatos. Veamos, por ejemplo, el caso del expresidente Fernández. Si los precandidatos que finalmente elige el Comité Central son esos que están en la calle ahora mismo, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baré, Reinaldo Pared Pérez y el expresidente Leonel Fernández, son los que oficialmente están aspirando, no hay dudas de que en un proceso interno, sean primarias abiertas o cerradas, el expresidente Fernández, por muchas razones, debe ganarle, incluso si se produce una alianza entre todos. De la única manera que eso podría cambiar, entiendo yo, es si el presidente Danilo Medina opta o por buscar una repostulación por los mecanismos, por el mecanismo que todavía tiene disponible, o si entra en el escenario apoyando a uno de los aspirantes. Eso quizá podría cambiar los resultados. Los liderazgos no se endosan, ¿sabes? Eso es cierto que si se hace con tiempo, nada más hay que leerlo, la historia latinoamericana, ¿no? Si se hace con tiempo, cualquier candidato, ya como candidato, en poco tiempo, con todo el poder y toda la influencia que tiene un partido de gobierno, puede escalar una cima mucho más alta de la que tenía antes de ser nominado como candidato. De eso no hay duda, porque el doctor Leonel Fernández no era una gran figura nacional cuando fue candidato presidencial, y con eso no lo estoy menospreciando, simplemente no lo era. Él comenzó a ser una figura nacional política importante cuando asumió el cargo, y asumió el cargo en virtud de una alianza inesperada que 5 años, 4 años antes o 2 años antes parecía imposible, que fue la alianza, ¿cómo se la llamó? El Frente Patriótico. El Frente Patriótico, que de patriótico no tenía mucho, ¿no? Pero fue histórico, logró unir al expresidente Joaquín Balaguer y al expresidente Juan Bosch en un mismo escenario. No, y yo quiero decir que en 1996, el entonces candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana era una figura que simbolizaba
la necesidad o la aspiración de un cambio generacional en el país. Recuérdense que el liderazgo estaba envejeciendo. Peña Gómez, Joaquín Balaguer, profesor Juan Bosch, que ya no tenían respuestas a las preguntas que se hacía la sociedad dominicana. Y recordemos que Oscar Wilde escribió que el progreso no es más que las respuestas a preguntas que no han sido formuladas, es decir, prever el futuro. Y ese discurso joven, ese discurso lleno de promesas, de cambio generacional, fue muy atractivo para la población dominicana. Pero ese discurso y esa figura envejecieron y cumplieron su rol en la sociedad. Hay que darle paso a lo que viene. Hay que saber echarse a un lado para darle paso a lo prometedor, a lo nuevo. ¿Entiendes? Lo que yo, por ejemplo, yo le digo a mucha gente, lo que yo no conseguí en mis años de ejercicio profesional, no lo voy a conseguir en los años que me quedan. Eso es una realidad. Y eso, si lo traspolamos a la política dominicana, yo me pregunto, o le pregunto a ustedes, lo que no pudieron dar mientras ejercieron la presidencia en su oportunidad, el doctor Leonel Fernández y el señor Hipólito Mejía, ¿pueden darlo en la eventualidad de un regreso al poder? No, por supuesto que no. Y mira, en los países donde la reelección está limitada a un periodo, por ejemplo, como el caso de Estados Unidos y otros países, lo que ocurre con esos expresidentes, inmediatamente salen del poder, es que se convierten en figuras de consulta, figuras que cuando hablan, la sociedad los escucha, no hay ese fanatismo entre los, no hay, por ejemplo, adversarios con mucho encono, porque son figuras que ya pasaron por la presidencia, no son opción para volver, y la experiencia que tienen, el valor que han adquirido desde en el ejercicio de sus funciones, pues le da un aval para opinar en la sociedad. Entonces se convierten en... se convierten en lo que yo llamo activo de la sociedad. Mira el caso, por ejemplo, del profesor Juan Bosch y del mismo doctor Joaquín Balaguer. En el caso específico de Bosch, por ejemplo, la figura de Bosch era una figura que dividía a la nación dominicana. Tenía un porcentaje muy alto de seguidores ciegos que hacían de él, que lo tenían, era como un dios, y tenían una legión un poco más amplia que lo tenían como una persona, como un enemigo, como una gente que odiaba. Cuando Bosch dejó de ser, por las razones que todos conocemos, una opción presidencial, se convirtió en lo que realmente fue siempre y no se le reconocía, un activo nacional. La gente comenzó a ver a Juan Bosch como el gran escritor que era, como el político que realmente era, como el hombre tercamente honesto que fue en la política. Y yo digo tercamente honesto porque incluso yo rememoro y escribo en mi libro El golpe de Estado, que cuando se le derrumbó, cuando se le derrocó, el gobierno que lo sustituyó intentó presentarle ante la opinión pública nacional e internacional como una figura corrupta. Y Juan Bosch dejó como testimonio incluso el salario del mes. Nunca aceptó el dinero que le correspondía legítimamente como gasto de representación. Y cuando intentaron dárselo, cuando salía al exilio, lo rechazó. Y dejó su cuenta de banco, que tenía apenas unos dineros, a familiares para que pagaran, óiganse bien, para que pagaran con ese dinero la deuda que Juan Bosch tenía de los muebles que había comprado para su casa como presidente de la República. Pero tuvieron que tumbarlo para que esa característica de la personalidad muy contradictoria, sin lugar a dudas, de Juan Bosch se le reconociera. Por eso yo he dicho que cuando dejan de ser opciones presidenciales, se convierten en activos nacionales. Lo mismo ocurrió con Balaguer. Balaguer fue un ente de moderación mientras estuvo en la oposición, en los años después que dejó el poder en el año 1996. Esa es una realidad innegable. Y el reconocimiento viene de toda la sociedad, incluso de los partidos. Le otorgaron el título son los que más rápido le dieron el título. Hacen los reconocimientos. El Congreso Nacional, sí, que estaba entonces controlado entre ambos por el PLD y por el PRD, le dieron el título de padre de la democracia dominicana, que es un equivalente moderno a padre de la patria, si se quiere. Sí, puede considerarse excesivo, sí, pero era una forma de reconocer porque no le pueden lo decir que no le habían de la reconocido patria antes. Sí, exactamente. Sí. De manera pues que yo pienso que
que el señor Hipólito Mejía y el señor Leonel Fernández pueden ser activos nacionales en el momento mismo en que dejen ser opciones presidenciales. Pero la terquedad en volver al poder de ambos va a dilatar. Es como el Salón de la Fama. Los peloteros que brillan en el béisbol de Grandes Ligas no se reconocen, no van al Salón de la Fama o no son candidatos al Salón de la Fama, sino hasta 5 años después de que dejan el béisbol, se retiran del béisbol, para que a ninguno de ellos se le ocurra volver a destiempo. Mencionaba las posibilidades de Leonel Fernández. En el caso de Hipólito Mejía, parecería que es más cuesta arriba que él pueda alzarse con la candidatura, pero eso es ahora, las cosas pueden cambiar. Según todas las encuestas, Luis Abinader aparece en primer lugar con una ventaja bastante considerable. Eso es cuando se le pregunta a los PRMistas y cuando se pregunta a la sociedad en sentido general, lo que significa que ahora mismo en unas primarias, sean cerradas o abiertas, Luis Abinader lleva la ventaja sobre Hipólito Mejía, pero todavía falta mucho e Hipólito, como hemos dicho, es un candidato atípico, un candidato que ha tenido desempeños fuera de lo normal. Por ejemplo, en ese proceso del 2011 le ganó la candidatura a Miguel Vargas y él mismo dice que él tenía 7% cuando comenzó. Las encuestas lo daban muy por debajo y Miguel Vargas tenía el control de todos los organismos del PRD, tenía el apoyo de los senadores, de los diputados y sin embargo pero finalmente se dio, ganó la candidatura. Se dio a la inversa con Medina. Él aventajaba a Medina con muchos puntos. Llegó a tener 20 puntos por encima. Y sin embargo perdió las elecciones. 7 meses antes de los Mira, comicios. en la política ocurre lo que decíamos, o dicen los ajedrecistas, decíamos, porque ya yo no soy jugador activo de ajedrez, es decir, que no hay cosa más difícil en ajedrez que ganar una partida ganada. Por aquello de que ganado son vacas. Tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella con nuestro distinguido invitado, el economista Arturo Martínez Moya, para hablar sobre la economía dominicana y las perspectivas futuras de esa economía. Siga con nosotros, regresamos después de la pausa.